Continuamos con la clase tecnologías XML. Vamos a ver, entre cliente y servidor, vamos a ver XML, ¿vale? Bueno, vamos a ver la justificación. En los años 60, me parece, sí, 60, IBM se da cuenta de, bueno, lo que todos expresamos con, ¿cómo es esto? Cuchillo de palo, herrero, ¿cómo es eso? Casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Por qué digo esto? Porque ellos estaban dando automatización de sistemas de información a bibliotecas, a ministerios, a universidades, a tal. IBM estaba produciendo software para que la gente automatizara todos estos procesos, tal cual, pero todo con base de datos relacionales, ¿sabéis lo que quiero decir? ¿No? Todo organizado, tal cual, pero ellos en casa andaban empantanados. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los manuales de los lenguajes los hacían en DisplayWriter, un tratamiento de textos horroroso, o en Word perfecto, o en Word, piensa en Word, ¿vale? La documentación de las librerías en Word, la gestión de proyectos, cuántos errores ha habido para hacer estadísticas, los presupuestos, todo en Word. Vale, muy bien. Entonces, por favor, imagínate, y hablo en serio, o sea, ponte a pensar, que tienes ahí en ese disco duro, tienes 5.000 documentos de 5.000 proyectos que hemos llevado nosotros, que somos una empresa, ¿está? Hay información de sobra en esos 5.000 documentos en Word sobre los proyectos. Y entonces yo quiero que me hagas un programa en el lenguaje que tú quieras que me diga la media de desviación de tiempos y costes de los 5.000 proyectos. ¿Entiendes lo que quiero saber? ¿Me entendéis, por favor, sí o no? ¿Vale? Es un ejemplo. Otro ejemplo es, oye, hazme un programa, tienes ahí 2.000 ficheros de Word que documentan 2.000 bibliotecas. ¿Está claro? Y te digo, hazme un programa en lo que te dé la gana, ¿eh? En el lenguaje que te dé la gana, que me encuentre de qué bibliotecas hay que me hagan un número elevado a otro, a potencia. ¿Sabéis de lo que hablo, no? ¿Sí? Vale. ¿Cuánto necesitarías? ¿Cuánto tiempo necesitarías para hacer ese programa, por favor? ¿Tenéis frío? ¿Frío? Ah, vale. ¿Cuánto tardarías, por favor? Recordar, participación en clase. Recordar. ¿Cuánto, por favor? Bueno, lo primero que tienes que hacer es ir a Microsoft y pedirle, por favor, que te diga cuáles son los formatos en los que guarda él la información. ¿Me estoy explicando, sí o no? Porque si está guardada en Word, Word tiene unos formatos. ¿O qué te crees? ¿Que Word guarda, o sea, el ficherito de Word que tú escribes un documento, si tú pones hola Pepito, tú lo abres y te encuentras HOL Pepito? No. De entrada te encuentras una cabecera así de cosas de él. Pero luego no guarda el texto linealmente, te lo aseguro, ¿vale? No estoy puestísimo, pero sí he hablado con alguien que estaba muy puesto y sé de lo que hablo. Claro, como en cualquier momento puedo meter texto por donde sea, él no tiene un orden secuencial. ¿Me seguís, por favor? Entonces, lo primero es ir a Microsoft a preguntarle cuáles son los formatos. ¿Te lo puede dar o no dar? ¿Está? Y si te lo da, cógete un lenguaje, no sé, C, abre el fichero y empieza a leer lo que pone ahí, quitando todos esos metacaracteres que pone él para negrita, para tabuladores, para... ¿Me seguís por dónde voy? Y luego haz un análisis sintáctico. ¿Habéis hecho algo de eso, por favor? Análisis léxico y sintáctico. Es horroroso, ¿no es cierto? Y ponte a buscar ahí, ¿vale? Si mañana decidimos que los documentos estos de los proyectos, de la gestión de proyectos, en vez de hacer una tabla, de repente alguien más vistoso lo hace de otra manera, tu programa se va a la mierda, porque tu programa buscaba en una tabla. ¿Me seguís? Sí, es dependiente. Entonces dijeron, no puede ser, no podemos guardar la información así. Entonces lo que hicieron fue estructurar la información. No como en base de datos relacionales, que son como piezas de información muy atómicas. Son más bien como una especie de base de datos documentales. ¿Me seguís? Y entonces inventaron, está mal lo que digo, pero inventaron el XML. No, inventaron el GML, que es muchísimo más potente que el XML, del que hablaré luego. ¿De acuerdo? Este lenguaje GML está a base de etiquetas, estructuro la información. Abro título, cierro título. Abro capítulo, cierro capítulo. Abro tema, cierro tema. Abro concepto, cierro concepto. ¿Está? Y yo puedo empezar a estructurar la información. Abro precio, cierro precio. ¿Estamos?
De esta manera, con el GML, que para que lo entiendas es como el XML, pero más complicado, está escrito en ASCII, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Si ahora te digo, tengo 5.000 ficheros de GML, ASCII con etiquetas, y te digo, hazme un programita en C que me diga la media de desviación, entonces ya, no voy a pedir ningún formato propietario a nadie. Abro un fichero de ASCII, ¿me seguís? Salto, leo y salto etiquetas hasta que llego a la etiqueta proyecto. Salto etiquetas hasta que llego a la etiqueta coste. Entre que abro la etiqueta coste y cierro coste, leo el coste, ¿me seguís? Que si el que ha escrito el documento no es un normal, hay un número con el coste, ¿está claro? Lo cojo así, de los 5.000 ficheros, y en 5 segundos te digo cuál es la desviación media de los proyectos de coste tal cual. ¿Y cuánto has tardado en hacer ese programa? Nada. Comparado con lo de antes, nada. ¿Lo entendéis, por favor? Esto es GML, ¿está claro? ¿Y esto qué es? Esto es MVC. Modelo, o sea, los datos, y no lo mezclo con la vista, ¿está claro? La vista va aparte de la que te hablo ahora. Y el controlador va aparte. Es el programa que maneja los datos. ¿Me seguís? Pero yo no entrevero, no mezclo los datos con la presentación de los datos. ¿Se ve o no se ve? Pero claro, los documentos XML yo no le puedo enseñar al jefe de la empresa un documento XML porque da asco verlo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de pedido, código artículo, cierro código artículo, precio unidad, cierro precio unidad, cantidad, cantidad. ¿Lo veis? ¿Sí? Bien. Esto así no se lo puedo presentar yo, así de feo no se lo puedo presentar a un usuario, a un gerente. Entonces lo que hacemos son unos lenguajes nuevos para presentar la información. Perdonad, estoy buscando. E inventaron las CSS en el año 60 y poco. Las CSS, ¿sabéis de lo que estoy hablando, no? ¿Todos conocéis CSS? ¿Sí o no? Por favor, moveros. ¿Sí? Vale. Entonces tenían los datos por un lado y las CSS por otro para ponerlo bonito, en el momento en que hay que ponerlo bonito. ¿Está claro? Y los programas aparte para manipular esa información y presentarla cuando sea bonito en el momento oportuno. ¿Está claro? MVC. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Que Berners-Lee no era informático. No debió, supongo, vamos, o sea, el tío tiene un mérito de la leche, pero no hizo las cosas bien. Y habiendo visto a Barnes Bass, a Nelson, los de los conceptos de navegación y hiperenlaces, más estos ejemplos de metadatos, este que estáis viendo en la transparencia, cogió la idea de etiqueta e hizo el HTML. Y el HTML es un crimen. ¿Por qué? Porque está mezclando etiquetas de cómo presentar la información con la información. Y ahora tú observas ahí 89.345. ¿Eso qué es? 89.345. ¿Eso qué es, por favor? Esto yo ahora, 89.345. ¿Esto qué es? Esto es el precio unidad. ¿Está claro, sí o no? Pero ahora en HTML, ¿esto qué es? No sabes lo que es. Bueno, con una capacidad deductiva, hombre, como está en la segunda, es la segunda celda de una fila cuyos títulos arriba pone cantidad, pues debe ser la cantidad. ¿Está claro? Ya, pero si mañana en vez de una tabla como hay aquí, alguien prefiere presentarlo más bonito, no más bonito, más productivo, o sea, la presentación es muy importante, y lo pone así, la hemos cagado. El programa que andaba mirando HTMLs ya no funciona por presentarlo de otra manera. ¿Veis el gran error? ¿Sí o no? Mezcló datos con presentación. El modelo lo pegó a la vista. ¿Está claro? Y jodió mucho. Hizo mucho daño. ¿Está claro? Bien. Ahora hablo un poco más. Perdón. Bueno, es que no sé si viene luego, no me la sé de memoria. Berners-Lee, al cabo de 10 años, se dio cuenta del error y sacó XML, una simplificación del GML, intentando que la gente dejara de generar páginas web y empezara a generar XML.
que con otro lenguaje CSS lo pusiera bonito en el cliente, ¿sí o no? Pero yo no genero el XML, el HTML, genero los datos en XML y luego allí se presenta bonito. Pero es más, yo puedo generar un montón de información de 100 música, 100 CDs, ¿sí? ¿Se habla así? 100 álbumes con mogollón de información, pero la primera visualización, el CSS solo saca el nombre de los álbumes, ¿me seguís? Y cuando pincho en el cliente un botón, sin volver a atacar al servidor, como he pinchado el tercer álbum, ahora el CSS presenta con todo detalle la información del tercer álbum nada más, sin una segunda petición. ¿Lo veis, por favor? Montó el HTML y se dio cuenta de que era un error. ¿Está muy claro? Porque lo que había que haber hecho era servir datos XML, datos puros y duros. Y aparte, que los diseñadores lo pongan bonito. Los programadores hacemos documentos de información estructurada y de procesamiento de información. Y los diseñadores, que es otra gente, debería ponerlo bonito. ¿Está claro? ¿Se ve? Esa intentona fue un fracaso. Nadie ha generado páginas XML. ¿Estáis de acuerdo? Pero la esencia, si han llegado a ella ahora. ¿Qué es? ¿Me lo sabéis decir por curiosidad? Por si sois conscientes. Antes se hacían páginas HTML. Una página, un pinchazo, otra página, otro pinchazo, otra página. Pero ahora, ¿qué es lo que está de moda? REST. ¿Qué es REST? ¿Qué es REST? Una página. Y cuando pincho, al servidor le pido solo datos. Que REST puede ser en formato XML o JSON. Solo que está ganando JSON porque es un pelín más ligero. Si tú haces una estadística entre XML y JSON, pues creo que, no estoy seguro, pero JSON ahorra un 20 o 30% de caracteres. Por tanto, agiliza la comunicación. ¿Se ve o no se ve? Sobre REST volveremos, ¿están? Pero ¿me entendéis la idea? Y lo que pretendo hoy y mañana es que tengáis 4 ideas claras, ¿vale? Vale, pues entonces, estos señores volvieron, hicieron el XML, que es una simplificación del GML, como he comentado. Hay vocabularios específicos, no sé hasta qué punto están en vigor. Quiero decir, para los matemáticos se inventó el MathML, que tiene etiquetas específicas para hacer fórmulas. A los químicos le inventaron otros. A los morosos, ¿sabéis de lo que hablo? Los morosos de los bancos, les inventaron otro. Hay un XML específico para morosos. Yo estuve en una empresa que vivía de un curso en una empresa que vivía de lo siguiente. Las 8 entidades bancarias que había en el momento le daban la lista de morosos. ¿Sabéis que la lista de morosos, no sé muy bien por qué, pero es pública? Y entonces la cogían de una empresa, una de las 8 entidades enviaba información de Luis Fernández es moroso, y ellos lo único que hacían era inyectárselo a las otras 7. ¿Me estoy explicando? Y yo, claro, cuando vas a dar un curso les preguntas qué hacéis, no sé qué, tal cual, para tratar de enfocar el curso. Y cuando me enteré de eso, aparte le dije a un jefe, oye, si hacéis un vocabulario de XML y se lo vendéis a las entidades, entre ellas se comunican de forma transparente, ¿me sabéis? Calla que perdemos la empresa, ¿vale? Bien, pues hay vocabularios de XML específicos para cada uno de los sectores. Creo que OpenBook es uno muy serio. En la empresa de publicación de libros, de revistas, tal, creo que OpenBook es muy serio, ¿vale? Pero no consiguió el objetivo que buscaba, ¿de acuerdo? Entonces, con XML, que fue una simplificación de GML, inventaron la DTD. La DTD, ¿sabéis lo que es la DTD? La DTD. Cuando yo te mando XML, tú esperas ciertas etiquetas. Pero ¿qué pasa si yo te mando una etiqueta que no existe, que tú no esperas? O desordenada, o fuera de sitio. ¿Sí? Entonces tú tienes problemas, ¿no es cierto? ¿Vale? Digo tú que eres el programa que lo recibe. ¿Está claro? ¿Sí o no? Imagínate que en los 5.000 documentos de gestión de proyectos, en uno no existe la etiqueta proyecto. Hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Está claro? Entonces se inventaron la DTD, que significa el documento de definición de tipo. ¿De acuerdo? O sea,
Entre los dos firmamos un contrato en el que yo digo, tal etiqueta va a tener dentro esta etiqueta 5 veces, esta de 1 o 0, esta 8 veces, esta otra está llena de estas otras etiquetas. O sea, estoy diciéndote la sintaxis de la estructura de la información que acordamos tú y yo. Y hay unas herramientas que se llaman validadores, esto no lo habéis oído nunca, que bien con tecnología DTD, que era otro lenguaje diferente. Acordábamos de tal manera que si yo antes de ponerlo en el disco duro pasaba al validador, me decía, este documento no va. Y a ti, por si acaso, en segunda vez, cuando tú lo abrías, llamabas al validador y decías, oye, valídame que firma, o sea, que respeta el contrato que hemos firmado. ¿Me seguís? Entonces, tanto para ponerlo como para recibirlo, yo llamo al validador con un documentito del contrato que hemos firmado, suelen ser muy pequeños, se parecen a las BNFs. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? La BNF, la sintaxis. Si habéis hecho una asignatura de teoría de lenguajes, ¿cómo le llamáis a terminales, no terminales? La sentencia if, joder, ¿no habéis hecho autómatas? ¿No habéis hecho nada? ¿Eh? Pues detrás de los autómatas vienen las BNFs, Bacchus Naur o la LL1, la LR, bueno, toda una teoría de sintaxis muy chunga. Se lo das en un pequeño contrato y el validador automáticamente confirma que ese documento respeta el contrato. ¿Está? ¿Esto es una chorrada? No. Más o menos, ¿qué tanto por ciento de código y de tiempo dedicas a control de errores en una aplicación? Decidme, por favor. 60. Decidme. 30. Bueno, como poco significativo, ¿no es cierto? Yo no sé si es un 60 o un 30. Es que este dato no lo recuerdo. Lo leí en su día, pero había una... creo que era un 20 o un 25, creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Lo digo por decir. Pero, coño, si yo voy a una tienda y me hace un descuento del 25, hostia, o sea, un 5% de descuento, mira, un 15, un 15 es un tanto por ciento, un descuento. Un 25 es un descuentazo, ¿me seguís o no? Bueno, pues de esta manera aliviaba que en todos estos desarrollos firmamos el contrato de la información que te voy a pasar, tú ya no tienes que controlar errores, o muchos errores. ¿Me he explicado? Después de hacerse la DTD, que era con un lenguaje diferente, pero para colmo tenía angulitos, entonces la gente se hacía un lío, entonces llegó uno y dijo, ¿pero por qué lo hacemos en otro lenguaje? ¿Por qué no lo hacemos en XML? ¿Por qué no el contrato que dice las etiquetas que tenemos que tener lo escribimos en el propio XML? Y entonces, algunos sonará el XML esquema. ¿Lo habéis visto alguna vez? El XML esquema dice las etiquetas que tienen que existir o no existir en un documento XML. ¿Están? Vale. Bueno, de esta manera, esto es interesantísimo, pero tampoco ha tenido éxito. Si yo estoy buscando receta de cocina, recetas con cebolla, y en Google pongo recetas cebolla, Google lo que hace es mirar el contenido de todos los documentos que hay en la web. ¿Me seguís? Pero ¿qué pasa si cada documento estuviera ligado a un DTD XML esquema? A alguien que dice de lo que habla. No da la información, pero dice de lo que habla. ¿Me explico? Si yo, a cada documento que hay en la web hubiera previo un pequeño documento que dice, aquí se habla de recetas, con ingredientes, con tiempos de cocción, con tal, entonces Google no cometería errores como que cuando busco receta cebolla, me aparece el abogado Cebolla que vive en la ciudad Receta, al sur de Argentina. ¿Me estoy explicando? Porque Google va a ciegas. No sabe nada. No ve información y metainformación. ¿Lo veis? Si sí estuvieran, en cuanto Google ve que lo que estás buscando es una receta de cocina, ¿me explico? Entonces es que ni abriría o ni consultaría millones de documentos y no fallaría tanto. Porque le estábamos dando metainformación. Pero todo esto no funcionó. ¿De acuerdo? Lo más aproximado a esto, las palabras clave que hay en los meta de las páginas HTML. Pero no es la misma envergadura un documento de estos que dice todas las etiquetas que hay, unas dentro de otras tal cual, que una lista de 8 palabras clave. ¿Está claro? ¿Hasta aquí está? ¿Qué más inventaron? Retomaron los CSS que habían inventado en los 60, y los CSS lo conocéis, ¿sí? Pero inventaron XSL. ¿Lo conoce alguien? Nada.
Es un lenguaje, sí, apasionante. Es tremendo. Digo lenguaje porque no sé decirte qué es. No es un lenguaje de programación. No es un lenguaje de formato. Pero es una cosa flipante. Yo, hombre, entiéndeme. Bueno, al hilo de lo que dice la nueva corriente de craftsmanship, de que tenemos que ser maestros del código, te dicen que los viernes no programes y que mires cosas, Yo una cosa que miraría sería el XPath y el XSL, ¿vale? Es una cosa extraña que lo que hace es, con unas plantillas, chupa información de los datos del XML y el XSL decide cómo presentarlo. Ah, pues se parece mucho al CSS. Ya, pero el CSS es una mierda. El CSS no puede ordenar, el CSS no puede filtrar unos sí, otros no tiene if, no tiene recursividad, el CSS es nada. Lo que tengo en el XML, tal cual está, lo pongo de colores. ¿Me estoy explicando? Mientras que con XSL yo puedo presentarte la tercera parte de la información, te puedo presentar esta información en un orden o en otro, ¿está? Y ahorraríamos miles de peticiones. ¿Estamos? Pero todo esto no salió, ¿vale? Bien, entonces, amigos del XML están los validadores DTD XML esquema, los visualizadores o formateadores CSS y XSL, y faltaba facilitarle la vida a los controladores MVC. ¿Me seguís sí o no, por favor? ¿Los controladores quiénes son? Bueno, aquí son los programas que consultan la información del XML y hacen lo que tengan que hacer. Eso es lo que hace un controlador, ¿no es cierto? Estudia los modelos y decide. Bien, pues lo que hicieron fue inventarse dos librerías para facilitarle la vida a todos los programadores de C, bueno, de cualquier lenguaje que lea documentos XML. Oye, te lo doy regalado. E inventaron dos librerías, Sax y DOM. Sax para recorrer todo el XML de forma secuencial y DOM para cargar todo el XML en un árbol en memoria. Pero en ambos dos casos, evitando al programador tener que hacer análisis léxico y sintáctico, el cual hemos mencionado aquí que es algo bastante tedioso, ¿no es cierto? Tedioso y difícil, digamos las dos cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues inventaron eso, ¿está claro? Pero esto no cuajó mucho. Cuajó un poco. Vale. Entonces, un ejemplo es un programa basado en Sax o DOM, puede generar un documento XML a partir de una fuente de datos, de una base de datos relacional o de un sistema de ficheros en el servidor. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Un programita con las librerías Sax o DOM puede consultar lo que le dé la gana, ficheros, bases de datos u otros XMLs y generar un XML, el cual cumple una DTD o un XML esquema que lo valida para ver si es correcto. ¿De acuerdo? Y por último, en el cliente, un XSL que ha hecho otro tío que es un diseñador, y yo muchas veces, bueno, yo creo que yo y todos vosotros un poco no tenemos mucho estilo. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? O sea, no hacemos las cosas bonitas. Yo no puedo hacer todo bien. Ya programo bien, déjame en paz. Otros tíos que se llaman diseñadores, que debería ser una carrera diferente, son los que con XSL lo ponen bonito. ¿Está claro? Pero lo ponen bonito para HTML si lo quieres ver en pantalla. Pero te lo pongo bonito en PDF si te lo quieres llevar, porque estás offline. ¿Me sigues? O te lo pongo bonito de otra manera. Como te dé la gana, el XSL puede transformar el XML que ha generado el programa, lo puede transformar en lo que le dé la gana. ¿Está? O no transformarlo. Y aquí quiero hablar de otra cosa. Si los servidores generaran XML, no HTML, entonces podíamos encontrarnos con el origen de los servicios web. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? ¿Cuánta información hay del tiempo ahora mismo en Madrid, en la web? ¿Cuántas páginas hablan del tiempo? Millones, ¿no es cierto? Pero ¿tú puedes hacer un programa que te diga cuál es el tiempo que hay en Madrid? No, tienes que encender el ordenador, irte a la web, ir a las webs que tú sabes, eltiempo.com, pinchar, meter Madrid y verlo, ¿no es cierto, sí o no? Y yo no puedo hacer un programita que me diga cuál es el tiempo de Madrid y que me lo presente aquí arriba en pantalla porque lo quiero yo. Pero si hay webs por todos lados. Y no quiero anuncios, no quiero
la siguiente semana, no quiero en otras ciudades, no quiero toda la web del tiempo, quiero nada, los grados, ¿me seguís? Pero como toda la web, millones de páginas, está hecha en HTML, no hay quien analice esos textos, porque además lo cambian cada 3 meses, ya sabéis, hay que cambiar la presentación constantemente, ¿es cierto? Y entonces no se podía. Pero si las páginas web hubieran sido presentadas en XML, entonces, ¿alguien quiere verlo en la pantalla? Pues el XSL se lo pone bonito. Pero alguien quiere ver la información y no bonito. Entonces yo en el cliente tengo un programa que hace una petición al tiempo.es, me lo da en XML con un montón de información, yo cojo lo de Madrid, ¿me seguís? Y presento la información como a mí me da la gana. ¿Me he explicado? Y ese es el origen de los servicios web. ¿Lo habéis entendido? Que la web no sea solo para presentar información anywhere, anytime, any place, any fucking. No. Es que la web no solo presenta información, sino que da información que podemos procesar. ¿Está claro? Vale. Bueno. Los servicios web surgieron como, que lo podemos hacer bien. Y entonces unas personas empezaron unos protocolos horrorosamente gordos, los de SOAP. ¿Habéis visto SOAP? Y para conseguir, ¿habéis hecho un SOAP, un servicio web con SOAP? Hay que hacer unas cuantas cositas, ¿no es cierto? Y no engancha, y no enlaza, y no he hecho este documento, y no he hecho lo otro, ¿es cierto? Vale. Bueno, pues la idea es que sobre HTTP, está abajo, que era el protocolo para presentar información accesible en cualquier punto, tal, se montaron un protocolo, SOAP. Pero era muy tedioso, muy tedioso. Además, déjame que siga para arriba, en cuanto inventaron SOAP, dijeron, esto ya son flipadas, oye, que si yo soy un servicio web, si soy un servidor web y doy unos servicios, y no solo van a pinchar usuarios para verla en pantalla, sino que otros programas me van a pedir peticiones para hacer sus historias, ostras, tendré que describir los servicios que doy. Y otro protocolo más, WSDL, otro lenguaje para describir lo que doy. Pero como con eso no había suficiente, porque, vale, si yo digo en este servidor, yo tengo aquí un servidor y digo, yo describo los servicios que doy, te calculo el factorial, te calculo no sé qué, te calculo la media, ¿vale? Soy un servidor y doy servicio. Ya, pero es que servidores, ¿cuántos hay en el mundo? Miles. Entonces, habrá que descubrir dónde están esos servidores. Otro protocolo más, UDI, para descubrir los servicios. Bueno, montaron un chocho importante y no moló nada. ¿Me estoy explicando? Pretendieron hacer como la repanocha, una palabra que ya no se usa, pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? ¿Cómo se dice repanocha hoy en día? Por parte de la chavalería. ¿Cómo decís? La mega... por ejemplo, ¿no? Se les fue de madre. Entonces, claro, o sea, si habéis hecho un SOAP, imagínate si has hecho el WSDL y luego el UDI, ¿de acuerdo? Bueno, eso es la locura. Con ontologías y, bueno, unas historias. Intentó Berners-Lee arreglar lo que había provocado y otros dijeron, oye, no tengo tantos problemas, ni quiero descubrir ni nada. REST. ¿Está claro? ¿Y qué es REST? Pues hacer que las tecnologías web den información, pero no presentable con HTML, sino pura y estructurada información. ¿Que se usa desde la web? Sin duda, pero cualquiera puede atacar a un servidor para no verlo en pantalla, sino para hacer otras cosas. ¿Es cierto o no? ¿Lo veis? Son las famosas APIs, REST, aunque las hubo SOAP, REST, que hay en Amazon, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, y la gente puede hacer programas que rastrean cosas, pero ¡bum!, al dedo, ¿vale? Al tiro. ¿Estamos? Esos son la idea de los servicios web, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, esto es que me da... Esto es un coñazo, ¿de acuerdo? Además, se ha ido a la mierda, total. Bueno, puede que se esté usando, entenderme, yo soy un poquito exagerado, ¿vale? O sea, entender. Si se ha ido a la mierda es que puede que lo esté usando alguien, un poquito, pero no habéis visto mucho, ¿no? Nadie habla de UDI ni de UDSL.
Ahí te habla un poquito de eso. El UDI estaba basado como en las páginas amarillas. Por cierto, ¿conocéis lo que son las páginas amarillas? ¿Sí? No, no, es que no. ¿Pero se siguen haciendo? No, no. ¿Sí? Ah, vale. Pero no las usa nadie, ¿no? Vale. Sí, pero al lado del catálogo de IKEA, tiro uno, tiro los dos, ¿no? Vale. Estos son dos. Ah, hubo un intento de XML RPC. ¿Os acordáis de RPC? ¿Os acordáis de RPC? Remote Procedure Call. Querían hacer sistemas distribuidos que yo, igual que llamo una de mis funciones aquí en mi ordenador, llamo una función que está en Japón. ¿Os acordáis? Bueno, pues intentaron exactamente lo mismo, pero con servicios web, ¿vale? Y eso es lo que se llamó el XML RPC, ¿de acuerdo? Se intentó y tal. Eran cosas muy tediosas. Eran muy tediosas y entonces acabó ganando REST. La diferencia, yo estas frases no las sé interpretar muy bien. La diferencia es que para SOAP la web es el transporte universal de mensajes. Ya no se mandan información vía sockets. La gente trabaja sobre el protocolo HTTP. Aunque no vaya a hacer nada de web, usan todas las herramientas que tenemos en HTTP. No se bajan a sockets. Siempre hay uno que se baja a sockets. ¿Está claro? Y en un sistema en tiempo real, chungo, jodido, ahí los militares, sí, usan sockets. ¿Estamos? Pero si no, no te compliques, tío. Usa REST. ¿Estamos? Perdón, usa servicios web. Entonces, para SOAP, la web es el transporte universal de mensajes, mientras que para REST, del que vamos a hablar ahora, la web es el universo de la información accesible globalmente. ¿Vale? Bien, ¿qué es REST? Bueno, REST, por definición, yo he estado leyendo de REST bastante, porque cuando hay algo no lo veo claro, no paro de leer, es una obsesión hasta que me aclaro. Las definiciones que dan de REST son como para comer aparte, ¿de acuerdo? La arquitectura REST es como para comer aparte. RESTful ya es REST, que es un patrón arquitectónico, pero apoyándose en la web. No tienen por qué apoyarse todos en la web, ¿vale? Entonces, REST es más genérico, RESTful es más concreto. ¿Estamos? Y bueno, dice que mediante la restricción de establecer la interfaz a un conjunto conocido de operaciones para describir sobre recursos, cualquier interfaz que transmite... Uy, perdón. Qué mal escrito, ¿no? Mediante la restricción de establecer la interfaz a un conjunto conocido de operaciones para describir... El sobre ahí. Para describir recursos, cualquier interfaz transmite datos XML específicos. Perdonad, vale, os lo explico con mis palabras, ¿de acuerdo? ¿Toda la informática qué es? La informática, el tratamiento de la información, ¿qué es? Lo hemos dicho antes, ¿os acordáis? Todo lo que has hecho toda tu vida, ¿qué es? 4 cosas. ¿Qué es? Altas, bajas, modificaciones y consultas. Todo es eso. Vale, bien, ¿qué ocurrió? Cuando se empezaron a hacer los servicios web, con SOA o con otras tecnologías como XML-RPC, la gente no... ¿Cómo explico esto? No sabe de diseño. No sabe de diseño. Y entonces, antes alguien hacía un servicio web y cuando llamo esta operación, además de hacer esto, me devuelves ya esto otro. Eso se llama acoplamiento temporal. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Esta operación de este servicio web tiene 22 parámetros. Eso es un pecado, ¿me seguís? Entonces, tratando de poner un poquito de orden en lo que a priori, la gente estaba haciendo con este tema, y hago un inciso, me paro. Los primeros que descubrieron estas cosas presentaban una página HTML y desde allí, con Ajax, ¿sabéis de lo que hablo? Llamaban a una página, pero que no era, en ese momento no era REST, era una página, pero que el type era XML, y entonces cogían un cachito de datos, ¿sí? Pero empezaban a hacer barbaridades. Unos ponían etiquetas, otros no ponían etiquetas, separaban con puntos y comas. Otros incluso llegaban a que el servidor generaba dinámicamente JavaScript. ¿Me seguís por dónde voy? Bueno, pero un colapso, un desorden mega bestial. Y ya el cliente era un putiferio. Entonces, este señor llegó y dijo, no, esto es más sencillo, esto es más sencillo. Aquí hay altas, bajas, modificaciones y consultas. Bien, pues entonces, cualquier operación de un servicio REST, que es un servicio web, pero con unas restricciones, o es una alta, o es una baja, una modificación, una consulta. ¿Está claro? Es eso y nada más que eso. No puede ser ninguna otra cosa.
Y para eso se basó en 4 tipos de tramas que tiene la propio HTTP. El famoso es el GET y el POST, pero también existe un DELETE. Cosa que no habéis usado nunca, porque un servidor web no permite que un usuario de repente borre un recurso. ¿Me seguís? No, este post de este, me refiero a un blog. No, este se lo borro a este tío, por tonto. No, tú no puedes hacer eso. Entonces tienen capadas las tramas del ET, excepto alguno que tiene permisos. Pero yo creo que es que ni ahí. Lo que ocurre es que HTTP tiene, creo que son 8 o 10 tipos de tramas, no mucho más. Una de options, una de que si estás conectado y las 4 de CRUD. ¿Está claro? Entonces, este señor, Fielding, en el 2000, dijo, vamos a hacer esto, pero con un poquito de orden. Y entonces inventó el REST, restringiéndose a 4 tipos de operaciones. ¿Está claro? De tal manera que el cliente anda por JavaScript, presentando el árbol DOM y modificándolo, ¿sí? Pero ante un pinchazo no se pide una nueva página HTML, sino que ante un pinchazo se está pidiendo unos datos muy concretos. Van para allá y entonces amplío el árbol DOM y se descolapsa ahí y aparece. ¿Están? Cosas increíbles. Digo increíbles porque yo vengo de lejos y ver estas cosas hoy en día en la web es flipante. O sea, yo el día que vi, ¿habéis visto el Excel? O sea, el Drive, el Excel ¿sabéis de lo que hablo? El Excel está muy limitado, está claro. El Excel duro de Microsoft o el de Open Office, coño, tiene unas funciones, es la leche. Pero yo te juro que si me llegan a decir que hay un 10% del Excel en la web en el año 2008 salió, ¿no? O 2012, no me acuerdo. Yo te digo, imposible, no me lo creo. Y mira, una hoja de cálculo en la web. Es un pasote. Es un pasote. Es todo a base de Ajax. ¿Está claro? A no recargar páginas HTML, sino a modificar el árbol DOM y hacer pequeñas peticiones de los datos que lleva el servidor. ¿Está muy claro? Y entonces estamos ya en el single page. Una única página web y miles de peticiones de datos. Bien, estos datos son un contrato, son una interfaz. Y esta tecnología del cliente no tiene ni idea de la tecnología del servidor. ¿Está claro? Pero además, que eso ya ocurría antes, además lo que se ha hecho con los servicios REST es como, esto no lo dicen los libros, ni se lo he oído a nadie, pero yo es que lo veo entre comillas tan evidente, es como, a ver, yo sé que tengo que guardar la información estructuradamente, normalmente una base de datos estructurada, ¿cierto? Con tablas, claves foráneas, claves principales, sabéis de lo que hablo, ¿vale? Y algo tan sencillo como un profesor, asignaturas, temarios, alumnos, tal, me pueden salir 22 tablas. ¿Es cierto, sí o no? Para respetar la primera, segunda, tercera forma normal. Muy bien. Bien, pero esa es la forma en que tenemos que guardarla obligatoriamente para recuperarla rápidamente. Pero no es la forma que me interesa para presentarla. ¿Me seguís? Entonces, lo que hace REST, lo que hacen los servicios web, y el de más éxito es REST, con las restricciones de altas, bajas, posiciones y consultas, es subir el nivel de abstracción de esas entidades. ¿Me seguís? Enfocado a la presentación. De tal manera que si me dicen, dame la información de Luis Fernández, yo, a través de un servicio REST, no presenta la entidad Luis Fernández y nada más, con las claves a sus asignaturas y tal. No, porque entonces si se lo presento, el cliente tendría que decir, bien, vale, pues ahora dame la información de las asignaturas, que me has dado las claves. Bien, vale, ahora dame la información de los alumnos, que me has dado las claves de los alumnos. ¿Me seguís? No, el servicio REST puede ser de mucho más alto nivel que la capa de persistencia, enfocada al cliente. Entonces, el cliente dice, dame la información de Luis Fernández. Y entonces el servicio REST consulta 22 tablas de la base de datos y lo dispone estructuradamente en un JSON o en un XML con lo que quiere ver aquel tío. Y se lo doy estructuradamente. ¿Está claro? Entonces es un salto cualitativo. Es como un lenguaje de más alto nivel. ¿Se ve o no se ve, por favor? Y tú no tienes ni idea del modelo de persistencia que hay ahí. Si es una base de datos SQL, no SQL, sistema de ficheros. No tienes ni idea. ¿Está claro? ¿Sí? Esa es la forma en la que yo veo REST. ¿Vale? Ejemplos. Bueno, pues esto creo que es de GitHub. GitHub tiene una API REST.
Y entonces creo que es de ahí. Tienes una petición get en la que pido tickets. Y me devuelve todos los tickets que hay de, no sé. O dame el ticket número de código 12. ¿Lo veis, por favor? Esos son dos peticiones. Ahora te puedo crear un ticket. Y entonces la trama es post. No es get, es post. Porque para dar de alta es post. Y entonces te digo, oye, que quiero dar de alta un ticket. ¿Lo veis? La información del nuevo ticket estará en el cuerpo, no en la URL. ¿Estamos? Han usado URLs para dar la semántica de la operación de la petición. ¿Se entiende, por favor? Put, oye, que quiero modificar, actualizar el ticket número 12. Y parecen URLs. Quien lo viera a priori pensaría que en el disco duro hay una carpeta tickets con una carpeta, con un fichero que se llama 12. ¿Me seguís o no? Pero no. Han usado el mismo formato jerárquico de las URLs, pero esto lo trato yo, que soy un programa, y yo entiendo tickets 12 se refiere al ticket número 12. Entonces ya hago las cosas con la base de datos. ¿Está? Y sin crear ninguna nueva tecnología, usando las URLs de antes, pues estoy consiguiendo dar esta capa de abstracción bestial. Oye, que quiero... Bueno, put y patch tiene unas diferencias que estudiaréis en la asignatura Apertura, ¿vale? Put y patch son para distintos tipos de cambio. Más, si no recuerdo mal, patch es para cambios de un solo campo muy pequeños y put es para un gran cambio. ¿Está claro? Increíblemente todo esto te lo puedes saltar y funcionaría todo. Yo puedo hacer una trama get que da de alta y una trama patch que da de baja. Puedo hacerlo y funciona. Pero me voy quedando solo, igual que el gilipollas se queda solo en el patio y nadie juega con él. ¿Está claro? Esto es lo que se llama... Es un estándar, ¿me entendéis? Pero no es un estándar como otros estándar, que es que o lo haces así o no te funciona. Es una propuesta estandarizada, ¿está claro? Y bueno, muchísima gente se siente muy cómodo. Otro ejemplo que aquí hay en medio. Oye, que es que quiero los mensajes del ticket 12. ¿Lo veis? Ahí en medio está aquí la manita. ¿Veis la manita? ¿Sí? Y la siguiente. Oye, dame el quinto mensaje del ticket 12. ¿Está? Y de una forma sistemática y muy sencilla, sin inventar la rueda, consiguen lo que hemos explicado. ¿De acuerdo? Que el servidor no sea un servidor de HTML. Sí, una sola página o unas cuantas, muy pocas. Sino que sea más bien un servidor de información. ¿Está? Pero de información de muy alto nivel, enfocada a la vista. No condicionada por cómo tengo guardada yo la información en la base de datos. De muy alto nivel. ¿Está claro? ¿Se ve? Vale. XML y JSON, veis, esta transparencia es simplemente dos lenguajes con sintaxis diferente. Una más tediosa, la del XML, escribes más que la de JSON. ¿Está claro? Pero bueno, de hecho, en la web hay paginitas, yo lo he visto, que te convierten el XML en JSON y el JSON en XML, ¿vale? O sea, es la misma idea. Aquí no hay debate, aquí no hay discusión, aquí no hay... ¿Que este va más rápido? Pues cojo el más rápido. ¿Que no tengo problemas de tiempo? Pues cojo el que me da la gana. ¿Está? Vale. Consecuencias. Aplicaciones de una sola página. Déjame repasar si lo he contado. Subiste aquí XML JSON, sí, tal. Vale. Y empezamos a respetar el mundo de MVC. ¿Lo veis, sí o no? Porque ahora el modelo es lo que me da el servicio REST. ¿Lo veis, por favor? Esos son los datos. La vista es el HTML. ¿Y el controlador quién es? ¿Y quién es? ¿Cómo? El JavaScript. ¿O? Bueno, más JavaScript. JavaScript. El lenguaje embebido que está empotrado en el tal para darle vidilla. ¿Vale? De hecho, JavaScript se llamaba LiveScript. Estaban ya todos los pósters, todos los bolis de regalo de merchandising, ¿sabéis de lo que hablo? Estaba todo preparado, LiveScript. Se llamaba LiveScript porque daba vidilla a la web. De esto voy a hablar ahora. Y el día antes, el dueño de Netscape dijo, tíralo todo. Se va a llamar JavaScript. Pero, ¿por qué? Si está muy bien LiveScript. Tíralo todo, se va a llamar JavaScript. Pero, ¿por qué? Porque por ahí la gente ha oído hablar de Java, ha oído hablar muy bien de Java. En su día se hablaba muy bien de Java. Era el primer lenguaje orientado a objetos nativo, bueno, era muy potente y tal igual.
y se oía hablar muy bien de Java. Como la gente no tenía ni idea, ya sabéis que en esta informática somos muy pocos los que sabemos, os incluyo a vosotros. Sabéis que en la empresa hay un 20% de telecos, un 15% de industriales, un 5% de biólogos, un teólogo, hay de todo, ¿sí, no? Sí. Los libros de informática en el Corte Inglés están entre los de autoayuda y los de turismo. Sí, no hay de otras ingenierías. Esto es lo que se llama el coño de la Bernarda. ¿Está? ¿Y esto a qué viene? ¿Esto a qué viene? Ah, y dijo, la gente estaba oyendo hablar de Java, pero las cosas tardaban. O sea, desde que oías hablar hasta que te llegaba el libro o el software para hacer cosas, tardaba, ¿eh? Meses. Entonces, como la gente oye hablar muy bien de Java, quita lo de LiveScript, tira todo eso, que era dinero, y llámale JavaScript. Así la gente pensará que mi lenguaje es el bueno, es el Java, ¿me seguís? Pero vamos, JavaScript lo tenéis muy claro que no tiene nada que ver con Java. JavaScript es un parásito en el sentido, ¿sabéis las ballenas que llevan pececitos alrededor? Son parásitos, pero porque se vienen bien unos a otros. Yo te limpio los dientes y me hincho a comer. O sea, con lo que tú tienes entre los dientes, ¿sabéis de lo que estoy hablando? El pececito, con ayudar a la ballena, se hincha a comer. Y la ballena no tiene enfermedades de los dientes. Entonces, es una vida parasitaria de conveniencia. JavaScript es un parásito de HTML. No ha salido de ahí hasta hace poco, que ahora quieren hacer ¿cómo se llama? ¿El Node? No. Pero dímelo en castellano. Node.js. Sí. Perdonad, es que se me va. Han intentado pero ¿por qué coño tenemos que tener un lenguaje en un lado y otro lenguaje en otro lado? Y entonces han intentado que JavaScript deje de ser parasitario para pasar a ser un lenguaje de primer orden. ¿Está? Pero hasta ese momento que estoy contando era parasitario allí. El controlador, el JavaScript. En la vista, el HTML. El modelo, el servicio REST. ¿Está? Y tengo allí una MVC. ¿Estamos? Y aquí tendremos otro. Ahora hablaré. ¿Vale? Bien, esto donde ha cobrado el XML, donde ha quedado, es en temas de redifusión. Esto aquí no viene muy a cuento. ¿Sabéis de lo que hablo con redifusión? Las semillas y Atom y RDS, RSS. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? ¿Sabéis de qué va esto? Vale. Esto va, tú has visto mil blogs y que abajo pone RSS y Atom o unos logos que conocerás seguro. Esto es porque la gente, bueno, hay gente que mira Internet por mirar Internet. Hay gente que trabajamos con Internet. Estoy hasta las narices de tener que ir al blog de Martin Fowler a ver si ha escrito algo. ¿Me estoy explicando? Y si no lo hago sistemáticamente, a lo mejor ha escrito algo hace un mes y yo estoy diciendo tonterías desde hace un mes. ¿Está? Entonces, harto estoy en mi bookmark, ¿sabéis de lo que hablo? Empezar a pinchar y a ver qué ha dicho ahora a ver qué ha dicho lo otro, y no han dicho nada. Entonces, la idea de esto son los permalinks. Y hablo un poco de ello, y así mañana hablo menos cuando tenga que hablar de ello. El permalink es, me bajo un software, le digo las URLs de los que quiero que esté pendiente, y eso lo digo porque en el blog, cuando pincho el RSS, me sale un cacho de XML horroroso. ¿Lo habéis visto alguna vez? Ese es el que cojo, se lo doy a mi programita, que es un actualizador que tengo en esta máquina, y entonces él, de forma transparente, sistemáticamente rastrea esa web, y cuando ve un cambio me dice, este artículo es nuevo, este artículo es nuevo. ¿Estamos? Entonces, en vez de... es cambiar el modelo push-pull, ¿sabéis lo que quiero decir? En vez de hacer yo push e ir a ver las páginas, con esto de redifusión, me hacen pull y me avisan automáticamente de lo que es nuevo. ¿Está muy claro? Ahí ha quedado el XML. ¿Estamos? En ficheros de configuración y en 4 sitios más. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Pero la intención es la que están comiéndose ahora los servicios REST. Sí, solo que con JSON.